Bienvenidos a otra charla de divulgación científica del Centro de Geociencias, en esta ocasión en el mes de septiembre, y que será impartida por el doctor Juan Martín Gómez González, y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, doctor en geofísica interna en el Instituto de Física del Globo en París y la Universidad París 7 en Francia. Es investigador titular A del Centro de Geociencias aquí en el campus Juriquilla de la UNAM. Sus líneas de investigación son modelado de la fuente sísmica con datos telesísmicos y regionales y monitoreo de sismicidad local y regional en la Sierra Madre Oriental, en la Mesa Central y en la faja neovolcánica transmexicana. Ha trabajado en el desplegado de estaciones sísmicas temporales en diferentes regiones de México, Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán, así como en Venezuela. Es el creador y desarrollador de la red sísmica permanente en Querétaro y apoya con el mismo trabajo en San Luis Potosí. Ha sido miembro del Consejo Interno del Centro de Geociencias, coordinador de difusión y divulgación en el mismo Centro de Geociencias y coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, CEGEO Facultad de Ciencias UNAM. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la Gaceta UNAM Campus Juriquilla, responsable del Laboratorio de Sismología desde el 2008, representante del Centro de Geociencias ante el Consorcio Internacional de Instituciones Incorporadas de Investigación para la Sismología. Las publicaciones en las que ha participado son de 27 nacionales e internacionales, tesis dirigidas de maestría 5, de licenciatura 9, estudiantes en estancia de investigación 25, cursos impartidos, posgrado 19, licenciatura 13 y bachillerato 12. Le gusta la difusión y la divulgación de la ciencia. Es creador del taller de ciencia para jóvenes en Querétaro, el taller de ciencia para profesores aquí mismo, también en Querétaro, creador de la Semana de la Tierra, también en Querétaro, igualmente que desarrollador de la Furia de la Tierra en este estado. Sin más, los dejo con el doctor Juan Martín Gómez. Gracias, Juan. Gracias, Liliana, por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, pues quiero platicarles un poquito sobre sismología. Espero que el concepto que he planeado no sea molesto o aburrido. Y bueno, pues una de las grandes preguntas en el ser humano en todos los tiempos versa sobre cuestiones filosóficas, sobre el origen de las cosas, y cada civilización, cada grupo humano ha tratado de darle diferentes explicaciones. Y bueno, pues un refugio para mucha gente, por ejemplo, ha sido los horóscopos. Aquí vemos que, por ejemplo, las personas que compran su periódico o sus revistas del corazón y consultan la información sobre su signo zodiacal. En el caso de julio de 2019, si ustedes se fijan aquí en Aries, pues les habla sobre las condiciones financieras de la familia, que pueden estar cambiando sustancialmente en el tiempo, y bueno, pues dice otras cosas por ahí. También tenemos a Virgo, buen tiempo para romper esa racha de preocupaciones financieras que te producen tanto dolor en la cabeza. Curiosamente, si uno revisando la internet, uno se encuentra con que en febrero de 2021, pues se encuentra algo muy parecido. Para Aries, las condiciones financieras de la familia pueden haber cambiado. En esencia, es el mismo texto. Vemos en Virgo también más o menos lo mismo, y varían muy pocas cosas. Entonces, bueno, pues aquí se establecen toda una serie de condiciones externas al ser humano que van a determinar su comportamiento, y por lo visto este comportamiento pues es cíclico en el tiempo, lo cual, bueno, pues es preocupante, porque si yo tengo deudas, parece que nunca voy a salir de ellas. Y bueno, ¿qué dicen los astros acerca de los sismos? Híjole, bueno, pues también entramos en una situación. Buscando en internet, encontré cosas como estas, las resalto en azul. Sobre el terremoto de Japón del 2011, dice: mientras las imágenes remecen el mundo, crece el temor por el peligro nuclear y también el dolor por las víctimas. La astrología ve al menos un factor clave en este desastre. Urano salió en Piscis y entró en Aries. Aquí va una mirada de un ciclo que recién iniciamos. Otro
otras personas en Chile dicen los sismos y otros accidentes notables de Chile son producidos por esa causa lejana, que es el paso de uno o varios planetas o nodo de la Luna en determinado grado del zodiaco. Todo está escrito en la rueda del cielo. Esa parte llama la atención, es interesante que es no solo astronómica, sino también ontológica, es decir, formadora del ser y del ente terrestre. Esto explica caídas de aviones, revoluciones, choques de trenes, atentados, etc. Más abajo, otro recorte de otro periódico dice, es evidente que la Tierra está sometida a poderosísimos influjos solares y lunares. Aunque los científicos no lo acaben de entender, sí, los científicos pues normalmente no entienden nada, porque la base de su entendimiento está en la comprobación de los hechos. O de poder explicar completamente, no significa que no existan. Esa es otra parte interesante. Está ahí, pero nosotros no lo vemos. La gente que se dedica a la investigación, mucho menos. Ya se podrán explicar en el futuro, sin ninguna duda. Esa parte es alentadora. Entonces, bueno, pues ahí está nuevamente. Todo lo que pueda pasar sobre el planeta está determinado por situaciones extrañas que influyen de forma determinante en este mundo. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con los profesionales de ciencias de la Tierra, porque, bueno, pues quizá o coincidamos o tengamos algunas pequeñas diferencias. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, pues miren, fíjense que cuando hay un sismo, llevó mucho tiempo entender cómo se podrían originar y pues algunos investigadores a principios del siglo, en 1906, un investigador llamado Rey, encontró que estudiando diferentes zonas existía una especie de acumulación de esfuerzos, fuerzas que se están moviendo en la Tierra, que provocan una cierta concentración en alguna zona específica, como lo estamos viendo aquí, y cuando la Tierra, la rigidez de la Tierra, no resiste más estos esfuerzos, pues tiende a liberar la energía de forma súbita. Esta acumulación de esfuerzos puede llevar entre cientos a miles de años. Esta imagen, bueno, pues la podemos representar aquí de esta forma. Tenemos los esfuerzos en el eje vertical, aquí en la parte superior derecha, y tenemos un eje de tiempo, donde vemos en rojo un periodo intersísmico, donde se van acumulando los esfuerzos. De repente, en la parte ecosísmica corresponde a la liberación de esa energía, es decir, cuando ocurre el terremoto, y después viene un periodo en el cual todavía podríamos tener algunas pequeñas liberaciones de energía que se llama postsísmico. Y esto se va a repetir. Uno viendo esta imagen podría decir que, bueno, pues esto, si es cíclico, pues entonces lo podríamos predecir, ¿no? Bueno, sí, suena lógico, pero no es evidente, puesto que estamos hablando de cientos a miles de años. Es decir, que esta imagen no es repetible en el término de días y horas, sino los intervalos en los cuales se puede dar este ciclo son decenas, cientos o hasta miles de años. Y bueno, lamentablemente aquí tengo que pagar, los efectos visuales que había preparado no se van a poder dar porque mi imagen sale parcial, se proyecta parcialmente, entonces estoy proyectando directamente el PowerPoint. Bueno, y bueno, aquí tenemos abajo lo que es la imagen de una falla. Si no la ven, no se preocupen. Los sismólogos tampoco no solemos verlas, pero es un trabajo estupendo que han hecho los geólogos, en el cual aquí, donde estoy trazando la flechita, se encontraría la falla y donde nos estaría indicando que la parte inferior de este bloque se estaría moviendo hacia la derecha y la parte superior hacia la izquierda. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo en la naturaleza podemos revisar toda esta información. Vean ustedes esta estructura que está aquí, su continuación debería estar acá. Esto también, esta parte de la cordillera, bueno, debe de coincidir con esto.
Y así, los geólogos son muy hábiles para reconocer estos patrones y poder hacer la reconstrucción de lo que ha pasado en el planeta. En la siguiente imagen, bueno, pues aquí tenemos ya lo que sería una simplificación de un bloque en 3 dimensiones, donde ocurre un movimiento. Este bloque que ustedes ven aquí a la derecha cae y en ese momento, cuando se da el deslizamiento, se genera un sismo cuyas ondas se propagan en todas las direcciones. Esto que ustedes ven aquí, bueno, pues es una simulación muy bonita del consorcio IRIS, donde las ondas se propagan como si dejáramos caer una pelota en una tina de agua. Y bueno, pues estas ondas se van a propagar en todas direcciones al interior de nuestro planeta. ¿Y cómo se propagan estas ondas? O esta energía, pues en forma de ondas de diferentes características. Aquí tenemos unas ondas P, ondas S y ondas superficiales. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre esto. Entonces, las ondas de volumen normalmente se propagan por el interior de la Tierra y las ondas superficiales se propagan a lo largo de la superficie de la Tierra. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues sobre la superficie de la Tierra nosotros instalamos unos aparatos que se llaman sismógrafos, los cuales detectan estas pequeñas deformaciones que se producen y lo cual se refleja en unas imágenes como esta que ven ustedes aquí, que le denominamos sismograma. Si no hubiera sismo, veríamos prácticamente una línea recta y una vez que llega la energía, aparece primero el arribo de las ondas P, después en rojo las ondas S, en azul las ondas superficiales y luego ya la energía empieza a decaer y bueno, vemos lo que se conoce como la coda, la colita del evento y finalmente tendría que llegar a esta zona estable. Entonces, pues ese es básicamente el proceso. El punto está en que los sismólogos todo lo hacemos al revés. Es decir, para nosotros el estudio comienza en esta parte. Tenemos únicamente el sismograma, el cual tenemos que extraer de la mayor cantidad de estaciones. Tenemos que caracterizar, identificar estas ondas, conocer el medio en el que se propagan y finalmente llegar a proponer cuál es la estructura que pudo haber generado ese sismo. Y bueno, pues aquí entonces la pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿cuál es el tarot de los sismólogos? ¿En qué creen los sismólogos? O en pocas palabras, ¿de cuál fuman? Bueno, pues como es parte de la ciencia, como toda ciencia, pues nosotros creemos en la observación, en la hipótesis, en la experimentación, en datos verificables y resultados, que deben de ser repetibles y comprobables. Sin eso nosotros pues simplemente no podríamos hacer sismología. Para eso pues necesitamos nuestras cartas, que no es otra cosa más que sismogramas, señales que hemos registrado en la mayor cantidad de la superficie de la Tierra. Entre más estaciones tengamos y mejor distribuidas, pues mejor podremos hacer nuestro trabajo. Esta imagen que ustedes van a ver aquí corresponde a la configuración del interior de la Tierra. Aquí en la parte donde está el cero, en la parte superior, nos habla del punto de origen de un sismo. Y esta energía, como lo vimos hace rato, se propaga en el interior de la Tierra. Esta es una simplificación que hacemos los sismólogos a través de lo que denominamos rayos. Y estas flechitas que ustedes ven sobre la superficie son diferentes estaciones. Y cuando nosotros ponemos sobre una misma imagen toda esta información del conjunto de estaciones, pues vean ustedes que aquí podemos ver perfectamente cuál es la trayectoria de las ondas P, las ondas S, las ondas superficiales, etc. Entonces fue así como los sismólogos en 1965 dieron definitivamente la imagen de la configuración interna de la Tierra. Evidentemente, la sismología es una parte muy pequeña de lo que son las ciencias de la Tierra. Toda esta información fue corroborada por otros científicos, geólogos, geoquímicos, etcétera. Y con los años se ha ido comprobando esta configuración que se tiene.
sobre una esfera que tiene varias esferas concéntricas de diferente espesor y con una dinámica muy específica. Entonces, bueno, pues estos son los sismogramas, para lo que sirven los sismogramas. Y cuando un sismo ocurre, pues es energía que puede variar en función de la superficie la que se generó el sismo, y puede ser tan grande que puede recorrer el planeta varias veces y la Tierra se sacude como si fuera una campana, y ese sacudimiento puede durar segundos, minutos, horas, días y hasta meses. Por cierto, aquí tengo que hacer la aclaración que, bueno, pues por ahí hay personas que hacen una diferencia o que se inventan sus escalas y que dicen que una cosa es un temblor, otra cosa es un sismo, y que estos, incluso cuando son muy grandes, pueden ser terremotos. No. Esto es algo que tenemos que corregir. Estos términos son equivalentes. Sismo viene del griego, terremoto del latín, y temblor es una palabra que nosotros usamos en español. En inglés, pues les llaman earthquake. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si la Tierra fuera plana, por ejemplo? O sea, hay gente que hoy en día le encanta estar invirtiendo su tiempo en esta idea de la Tierra plana. ¿Qué efectos tendríamos? Bueno, pues dependiendo de en qué parte del planeta ocurriera este movimiento, esta liberación de energía, la Tierra podría girar como una moneda en el espacio o como un trompo. En cualquiera de los dos casos, pero principalmente pues implicaría que entre más grande fuera el sismo, la Tierra cambiara de posición en el planeta. Entonces, bueno, regresando a lo que hacemos los sismólogos, pues nosotros dependemos de las señales. Y aquí la pregunta es cómo diferenciar una señal de la otra. Bueno, pues es tan fácil, tan sencillo o tan difícil como se quiera ver. Finalmente son datos, y aquí les voy a pasar un pequeño video de cómo se verían las señales. Aquí, por ejemplo, es un alce corriendo, y ahí está la señal que genera este alce. Todo esto en esta imagen que ustedes ven, eso le llamamos el recorder, que es toda una señal durante 24 horas. Aquí tenemos a un geólogo bajando de su helicóptero. Aquí está el movimiento, las vibraciones provocadas por el helicóptero, el aterrizaje. Bueno, pues veo difícil que podamos ver los pasos del geólogo, pero bueno, ahí está. Caída de rocas, una especie de avalancha en el monte Santa Elena, y aquí tiene esta forma que es muy diferente a las anteriores. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un pequeño sismo ahora de un pequeño fracturamiento en la parte de un volcán. Y vean ustedes, aquí está el momento donde se da el fracturamiento. ¿Sí? Y como vimos, la energía se propaga en todas direcciones. Vamos a ver ahora algo más particular. Un sismo de magnitud 3.5 registrado aproximadamente a 80 kilómetros del monte Santa Elena. Y bueno, pues una vez que se da el terremoto, la energía se empieza a propagar. Primero llegan las ondas P, después van a llegar las ondas S, y aquí está toda la información. Y así es como nosotros reconocemos estos eventos. Este es el caso del sismo de Chile. Recordemos que la estación está en el monte Santa Elena, y aquí está. Primero llegan las ondas de volumen, aquí están, y posteriormente aquí van a ver cómo llegan las ondas superficiales, que tienen una amplitud y una frecuencia diferente. Y así es como los sismólogos nos divertimos analizando esta información. Esta información que nuevamente veremos aquí, se propaga la energía, y bueno, por cada estación nosotros convertimos esta información que nosotros estamos viendo en el sismograma, que son tiempos de arribo contra amplitud. Entonces, con una relación muy similar al de la velocidad, la definición de la velocidad, convertimos este arribo, esta diferencia de tiempo entre las ondas S y las ondas P, la convertimos a distancia, y establecemos cuál es el radio en el cual, el círculo en el cual
a la distancia a la cual pudo haber ocurrido este sismo. Y cuando ya tenemos 3 o más estaciones, pues ya podemos definir cuál es el epicentro de ese evento. Evidentemente, entre más estaciones tengamos, mejor será la ubicación de ese sitio. Aquí ustedes pueden ver nuevamente la imagen que les mostré hace rato, diferentes posiciones, diferentes estaciones y cómo se vería la energía llegando a cada una de estas estaciones, lo que conocemos nosotros como diferentes fases. La roja es la P, la azul es la S y este color como naranja o dorado sería las ondas superficiales. Y bueno, nuevamente volvemos a ver que entre más estaciones tengamos y mejor distribuidas estén, pues será más sencillo poder nosotros localizar un evento. Y pues aquí es pertinente hacer la siguiente aclaración. Aquí vamos a hablar un poquito de magnitud en el eje vertical de la izquierda y en el eje vertical de la derecha, cuál es la energía equivalente de la magnitud de un sismo en kilogramos de explosivos. Entre más grande es un sismo, primero, como ya vimos, va a viajar su energía más por el interior de la Tierra, pero fíjense que este tipo de sismos son poco frecuentes. Vean ustedes aquí aproximadamente los de 9, que es aproximadamente, son valores promedio, ocurren menos de 1 por año. Y entre más pequeños sean los sismos, la población de estos es más grande. Aquí, por ejemplo, cuando se hizo esta figura, se decía que ocurrían del orden de 1 millón de sismos pequeños, de microsismos en el planeta. En realidad, ya esta cifra se actualizó y es del orden de 2,5 millones de eventos que ocurren en el planeta. Y bueno, pues la escala que este comportamiento tiene un comportamiento logarítmico, que quiere decir que, pues, evidentemente, la magnitud entre más pequeña, pues son varias veces este evento, o si lo queremos ver en términos de energía, miren, por ejemplo, aquí, esto que corresponde a la bomba atómica, que como la que tiraron los gringos en Hiroshima en el 45, equivaldría aproximadamente a una magnitud de 6.2. ¿Y dónde está lo logarítmico? Bueno, pues que un sismo de 7.2 aproximadamente equivaldría a 32 bombas. Y otro de 8.2 equivaldría a 32 por 32, que serían aproximadamente poco más de 10,000 bombas. Y uno de 9.2, pues sería equivalentes a 32 por 32 por 32. 32,000 bombas más o menos de energía. O lo que puede ser más de 1,800 millones, más de 1,800 millones de bombas atómicas. Así que hablar de magnitudes no es algo trivial. No se dan como los cocos en las palmeras los sismos, salvo que sean pequeños. Y pues esto tiene serias implicaciones para el planeta. Pero lo más importante que debemos de retener de esta imagen es que los sismos no son a capricho. Aquí, por ejemplo, los sismos de magnitud 8 pueden ocurrir entre 1 y 10 por año aproximadamente. Si nosotros nos hiciéramos nuevamente la pregunta, ¿qué pasaría si un sismo muy grande ocurriera en una tierra plana? Bueno, pues eso implicaría que la Tierra saliera disparada de su órbita como si fuera un frisbee, lo cual, pues evidentemente, no ha ocurrido. Ahorita el sismo más grande que nosotros hemos conocido, regresando a esta imagen, es el sismo de Chile de 1960, que tuvo una magnitud de 9.5. Seguramente han ocurrido sismos más grandes, pero no en la historia del ser humano. En los orígenes del planeta, pues seguramente hubo situaciones más complejas, pero en la historia instrumental del ser humano nunca se ha registrado un evento de magnitud 10.
Aquí en esta imagen nosotros vamos a hacer un pequeño comparativo, es una caricatura, no está a escala, pero para que se den una idea, por ejemplo, el sismo de Chile de 1960, que tuvo una magnitud de 9.5 y ocurrió aproximadamente a 33 kilómetros, tuvo una superficie de 800 por 200 kilómetros y toda esa masa se movió aproximadamente 21 metros. Es decir, que nosotros podríamos ir de aquí a la Ciudad de México y apenas estaríamos recorriendo el ancho de esta falla. En el caso del sismo de Sumatra de 2004, que fue de magnitud entre 9 y 9.2, la longitud de la falla inicial está estimada en 650 por 100 kilómetros aproximadamente, con un desplazamiento de 15 metros. En el de Alaska de 1964, que fue de 9.2, tuvo unas dimensiones aproximadamente de 500 por 300 kilómetros y un desplazamiento de toda esa masa de aproximadamente 7 metros. Vemos que el sismo de Colima, un sismo que hubo en Colima en 2003, aquí olvidé poner el año, tuvo un tamaño de aproximadamente 50 por 70 kilómetros, mientras que el sismo reciente de Acapulco de 7.1 fue aproximadamente de 20 por 30, y su desplazamiento fue aproximadamente en la fuente, fue aproximadamente entre 0.5 y 2 metros. O sea, comparado con los otros eventos, es un evento muy, muy chiquito. Sin embargo, eso no indica que no tengamos por qué preocuparnos cuando sentimos un sismo de esta magnitud. No estoy minimizando el efecto que tiene dentro del ser humano. Lo que estoy tratando de resaltar es la importancia que tiene en hablar correctamente de las magnitudes y de los efectos que tiene en la zona, de la cual depende de varios parámetros. Aquí es pertinente hacer varias aclaraciones. Primero, que nosotros hace mucho que no manejamos la magnitud de Richter, salvo para los eventos locales. A los medios de comunicación les encanta hablar siempre cuando dan la categoría, el tamaño de un sismo, lo asocian con la escala de Richter. Nosotros simplemente decimos el valor en la escala de magnitud. Así es como se debe de definir correctamente. Y tampoco esta escala no tiene grados. Pero bueno, pues es muy difícil de corregir en muchas personas. Y otra cosa importante, que la escala de magnitud es muy diferente a la escala de intensidades. O hablamos de magnitud, que es energía liberada por un sismo, o hablamos de intensidades, que es el efecto que tienen los sismos en determinada zona. Y bueno, pues aquí es pertinente hacerse otra pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de que seguimos con la pobre tierra plana? Ocurriera un sismo muy grande, por ejemplo, como el de Chile, que ya vimos que tuvo unas dimensiones aproximadas de 800 por 200 kilómetros, pues prácticamente ese sismo tendría un diámetro de terceras partes, una longitud de falla de 2/3 partes el diámetro de la Tierra, que prácticamente provocaría que la Tierra se partiera como una tostada, lo cual, pues evidentemente, esta teoría de la Tierra plana no lo soporta, y bueno, pues se sale de toda lógica. ¿Y cómo es la sismicidad en el planeta? Esa es otra cosa que siempre causa bastantes dudas, y se presta para bastantes comentarios que algunos, pues nuevamente no tienen fundamento. Vamos a ver cuáles son los fundamentos que hemos encontrado en Ciencias de la Tierra. Esta es una imagen típica de un año de sismicidad en el planeta. Cada puntito que ustedes ven aquí en el color amarillo es un sismo de diferente magnitud. Aquí no se diferencia, no sabemos la magnitud, simplemente es un sismo. Entonces, esta distribución de sismicidad que ustedes están viendo obedece a algo muy específico. No es casual, es un patrón que no está regido por los astros, no está regido por los signos zodiacales, ni por la posición de la luna ni del sol, sino por las características internas de la Tierra. Esta imagen que ustedes ven aquí está simulando al planeta
como una esfera, y todo este color café corresponde a lo que nosotros consideramos como un solo continente, que se denominó en su momento Pangea, y que después se fue fracturando y separando por una dinámica muy particular del interior de la Tierra. Y así es como finalmente esta configuración se acerca a lo que hoy conocemos. Esta parte que ustedes están viendo aquí en amarillo, en la parte del centro del Atlántico, correspondería a esta parte que está acá. En esta información no solamente participan sismólogos, participan geólogos, participan paleomagnetistas, geofísicos, en fin, una gran cantidad de investigadores que cuestionan los resultados de los otros y que deben de ser coherentes con lo que se está obteniendo. Entonces, como les decía, esta parte son placas tectónicas, una teoría que también acabó con cualquier tipo de dudas y debates que se tenían hasta antes de la mitad del siglo pasado, y que hasta hoy en día pues es la más aceptada sobre lo que pasa con las capas más superficiales de la Tierra. Y bueno, ¿cómo se da este movimiento? ¿De dónde vienen todas estas fuerzas de las que hemos estado hablando que dirigen todo este movimiento? Pues de aquí. Aquí es un corte como si tuviéramos una naranja, la cortáramos. Tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, un manto, y donde existen unas corrientes de convección, las cuales, si nos fijamos en esta parte, por ejemplo, en la parte central, veremos que ahí, en esta simulación, sube cierto material que va aumentando su temperatura, ejerce un esfuerzo hacia la parte lateral, y este nuevo material que va siendo expulsado desplaza el material que anteriormente había sido creado lateralmente. Entonces, esto es lo que la parte más vieja del material creado se encuentra pues lejos de esta parte central, y la más joven evidentemente son todos estas rayas, estos estratos que ustedes ven alrededor de donde salió el material. Pero esto no se queda ahí. Estos ya son esfuerzos provocados por estas celdas. Es una simplificación de lo que sucede en el interior de la Tierra, porque aquí ocurren no solamente dos fenómenos importantes, que es la convección, sino también juega una parte muy importante la gravedad de la Tierra. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta otra imagen. Del otro lado del mundo, en esta parte, esta placa subduce debajo de otra placa menos densa que tenemos aquí. Este material, como es más denso, durante un tiempo está bloqueado en este punto, en este punto de contacto entre las dos placas. La falla no se desplaza, sino hay un bloqueo entre ellos, se acumulan los esfuerzos, se da la deformación, y cuando ya esta parte que está en rojo, donde se está bloqueado el material, no resiste más, se da un deslizamiento súbito, que es cuando se generan los sismos, y evidentemente ahora esta energía que se acumuló se va a liberar en forma de ondas sísmicas por todo el planeta. Y bueno, pues eso nos lleva a esta imagen que ustedes ven. La Tierra está dividida en múltiples placas tectónicas que alguna vez estuvieron juntas, que se separaron y que algunas de ellas se van a volver a juntar. Esta parte que está abajo bueno, pues cómo están divididas las placas tectónicas. Lo que ven ustedes en amarillo corresponde a los epicentros de todos los sismos. Recuerden, cada puntito lo representamos por un sismo, y los triángulos que están en rojos, que apenas si se ve la imagen, pues son lo que corresponde a los diferentes cuerpos volcánicos.
El caso de México, bueno, pues se encuentra en esta parte, en lo que se conoce como el cinturón de fuego, que, bueno, pues le da la vuelta a todo el Pacífico. Voy a agrandar esta imagen para que la puedan ver mejor. Y ahí está. Ya no se ve tanto por las letras, pero bueno, aquí vemos cómo se concentra la sismicidad en Chile, México, etcétera. Entonces aquí, bueno, viene la otra pregunta. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? Pues no habría corrientes de convección, no habría tectónica de placas, y prácticamente habitaríamos un planeta muerto, porque esta dinámica que hay en el interior del planeta es la que rige las condiciones actuales. Y recordemos que pues aquí también se tiene un núcleo interno que ahí es donde entre el núcleo interno y externo. El núcleo interno, perdón, es sólido, el núcleo externo es, nosotros definimos que es líquido, pero bueno, pues es algo que se aproxima mucho. Ahí se generan otro tipo de corrientes que son las que generan, que tienen un efecto de dínamo y que generan el campo magnético terrestre. Entonces, de ese tamaño sería el efecto de tener una configuración completamente diferente a lo que nosotros estamos viendo, porque simplemente no tendríamos todas ese escudo protector que, pues nos salva de los efectos, por ejemplo, del Sol sobre el planeta. Ahora, pasemos a los efectos de la frecuencia y distribución de los sismos en el planeta. También una de las preocupaciones de mucha gente es que los sismos están aumentando con el tiempo. Vamos a ver si eso es cierto. Estas 4 imágenes, por ejemplo, del extremo superior izquierdo, corresponde a la sismicidad mundial en mayo del 2011. Cada circulito que ustedes ven aquí corresponde a un sismo. Aquí el tamaño de los círculos sí tiene que ver con la magnitud y el color normalmente con la profundidad. Si vemos otra imagen de 2011, por ejemplo, en octubre, veremos que en general las imágenes son muy parecidas. En el extremo superior derecho vemos una imagen que corresponde a octubre de 2020, donde pues en esencia la configuración sigue siendo la misma, nada más el tamaño y el color de los eventos es diferente. Y pues esta imagen que vemos en el extremo inferior derecho, pues también corresponde a la sismicidad más reciente, en el 13 de septiembre, y vemos que en esencia las figuras son muy similares. Entonces, no, la frecuencia de ocurrencia de los sismos es prácticamente la misma, lo que varía es la distribución de las magnitudes. Y bueno, pues eso me lleva a esta parte tan interesante. Aquí no voy a poner el nombre de la persona para no darle publicidad, pero aparece un reporte en algún periódico, en un medio electrónico, y dice: en los últimos días, nuestro personaje esotérico hizo una revelación que ha causado miedo entre la población, en donde asegura que en el mes de septiembre, aquí véase la fecha, 1 de septiembre, habrá un terrible sismo de 10 grados de magnitud, el cual dejará grandes daños en el planeta. Evidentemente, esta persona desconoce la existencia de esta figura, ¿verdad? Y el mismo afectará a la región de Asia, Indonesia o alguna otra región del Océano Índico, mismo que tendrá 10 grados de intensidad. Bueno, ya cambió de magnitud a intensidad. La Tierra se seguirá moviendo, lo que cambiará la sintonía del planeta y el eje de los polos. Vaya, lo que resultará catastrófico para todo el mundo, pues también estará acompañado de un tsunami. Bueno, permítanme regresar a esta imagen. Cualquiera que vea esta imagen ya sabe lo que va a pasar. Sabe que a lo largo de estas fronteras van a seguir habiendo sismos. Y bueno, pues aquí podemos ver Asia, tienen muchísimos eventos. Entonces, lo que está diciendo esta persona, pues no es nada equivocado, pero tampoco es nada nuevo,
podríamos apostar, podríamos decir que en este momento en alguna parte del planeta está temblando. Y pues no nos equivocaríamos. Y aquí está, la imagen esta la puse para recordarle, para que contrastáramos esta información que es muy triste. 10 grados, pues no ha ocurrido ninguna en la historia del ser humano, o ningún evento de 10 grados de magnitud, y tampoco los sismos tienen grados. Luego aquí hice una búsqueda en una fuente que aquí tienen ustedes, que es de IRIS, en la base de datos de IRIS, y donde ustedes pueden buscar los sismos más recientes de este año. Y bueno, pues van 2, 4, 6, 8, 9 sismos, la mayoría de ellos de magnitud superior a 7.2, y bueno, pues algunos de 8.2, 8.1. Y aquí en el sureste asiático todavía no ocurre nada. Entonces le quedan 7 días al sureste asiático para que tiemble. Si no, bueno, pues nuestro vidente, evidentemente no va a pasar nada porque la gente no le reclama al vidente, ¿no? Pero a los sismólogos sí se les puede reclamar porque no son capaces de predecir un sismo. Bueno, vayamos a un detalle mayor. ¿Cuál es el comportamiento de la sismicidad en México? Veamos, esto lo tomé de la base de datos del Servicio Sismológico Nacional. Tomé todos los eventos ocurridos mayores a 4, ocurridos en México. Aquí, por ejemplo, es todo el mes de enero. Hubo 2.214 eventos, si vemos la distribución, la mayoría de ellos concentrada en la parte sur de México, algunos en el centro y norte y algunos cerca de la frontera entre México y Estados Unidos, del lado de las Baja California y California. Aquí a la derecha tenemos mayo, tenemos 1.937 eventos, vemos una magnitud mayor aquí en la frontera, pero en términos generales la sismicidad, vean, la imagen es muy parecida. Aquí tenemos en julio 2.285 eventos y bueno, pues un poquito más de eventos en esta zona, en la parte noroeste del país. Y para septiembre, bueno, pues tenemos 2.003 eventos, ya aparecen los sismos que ocurrieron en Guanajuato, algunos que ocurrieron en Nuevo León, etcétera. Aquí lo que hay que declarar, que sí es importante especificar, es que entre más estaciones tengamos, pues más probabilidad vamos a tener de registrar sismicidad. Si nosotros pusiéramos más estaciones, incrementáramos las redes, por ejemplo aquí en Durango, pues de repente veríamos que ya empezamos a reportar eventos muy chiquitos. Aquí por eso lo puse en 4, porque evidentemente si hubiera puesto de 3, de 2, pues esta imagen crecería bastante la población de eventos. ¿Sí? Entonces aquí me permití tomar una imagen que vi en internet, por lo laboriosa que era, y además bueno, pues me parece que Sebastián Extremo Paredes hizo un buen trabajo. Aquí, por ejemplo, en 122 años de sismicidad, él rescató 85 eventos, perdón, más está bien, y tomó en cuenta sismos de magnitudes de 6.5 o mayores. Y él lo que quería ver aquí era la estadística de distribución de sismicidad por mes, y vemos que septiembre pues no tiene nada de particular. El nivel de sismicidad es similar más o menos al de enero. Y bueno, el mes que quizá tenga más actividad aparentemente sería diciembre. Aquí él señala los eventos que ocurrieron en 1985 y que están en la memoria del ser humano, pero bueno, pues alguien podría rescatar otros eventos y también se podría hacer lo mismo para los otros meses. Entonces, el hecho de que coincidan algunos eventos en nuestra memoria, pues no significa que necesariamente tiemble más en esta época. Y bueno, pues aquí hace una aclaración muy pertinente, que los desastres son sociales, no naturales. Recordemos que, por ejemplo, si ocurriera un sismo muy grande en el desierto de
de Chihuahua, alrededor que alrededor de la zona epicentral no hubiera centros poblacionales, pues posiblemente quedaría en el anecdotario, a menos que afectara a ciudades importantes la energía al momento de propagarse por todo el planeta. Entonces, lo que hay que recordar que septiembre, bueno, sí es el mes de testamento, pero no por eso podemos asegurar que sea el mes de los sismos. Simplemente, pues han ocurrido sismos importantes, pero ahorita vamos a ver otra imagen que nos pueden aclarar muchas cosas. Recordemos que México se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. En la mayor parte del territorio nacional hay sismos, de acuerdo, vean ustedes esta imagen también tomada del Servicio Sismológico Nacional, pero bueno, pues evidentemente la ubicación de los sismos depende de ciertas características locales. La tasa más alta de sismicidad está hacia el sureste y la tasa aparentemente es menor hacia el norte, pero bueno, pues también estos núcleos que vemos aquí, en imágenes de hace 10 años, de hace 20 años no los hubiéramos visto porque no había tantas estaciones como las hay ahora. No es que haya muchas, pero pues hay más que hace 20 años. Ahora veamos esta imagen que está aquí a la derecha. Aquí lo que yo hice fue, tomé los sismos de magnitud 7 y 8.2. Encontré 86, como eran muchos, no pude graficarlos todos, así que grafiqué nada más 22 y esta población de 86 eventos de magnitud mayor a 7 y menor a 8.2 ocurrieron entre 1902 y 2021. Aquí, por ejemplo, la parte que está en morado más oscuro corresponde a los eventos que ocurrieron durante septiembre. Vemos que uno ocurrió entre los límites de Oaxaca y Chiapas, que es el de 2017. Luego del 85, mal llamado el sismo, por muchos mal llamado el sismo de México, no ocurrió en la Ciudad de México, ocurrió en Michoacán y afectó severamente a la capital del país. Ocurrió también en septiembre. Luego otro, en 1902, ocurrió en Chiapas, que fue de magnitud 7.7. Y luego otro, que es el del 85, que ocurrió en Guerrero. Ahora veamos estos otros. Por ejemplo, hay dos muy grandes. De 8.2 que ocurrió en Jalisco en 1932 y de 7.8 que también ocurrió en 1982 y que fue que ocurrió también en Jalisco a los pocos días de haber ocurrido de 8.2. Luego, esto que está en azul, vean ustedes, hay un evento de 7.8 en Oaxaca, otro de 7.6 en Chiapas, otro de 7.6 en Michoacán y otro de 7.6 en Colima en 2003. Todos ellos ocurridos en enero. Entonces aquí ya tenemos un empate entre septiembre y enero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Declararemos enero como el mes del sismo también. Y luego aquí en la última columna también sería interesante analizarla. Normalmente tendemos a decir que los sismos ocurren en la noche. Bueno, pues tenemos sí, en la madrugada, a las 4 de la mañana, a las 11 de la noche, 9 de la mañana, 7 de la noche, 2 de la tarde, 13 horas, 15 horas, 17 horas, 13 horas, 12 del día. Bueno, pues espero que esto nos ayude un poquito a tener una idea mejor sobre si hay cierta tendencia o no de que ocurran los sismos con este sesgo de que sean en la noche, en un mes especial, etc. Y bueno, nuestra persona esotérica nos dice que las predicciones también alertan a México, pues aún existe el temor de la población porque en el mes de septiembre se han registrado 2 terremotos que han causado mucho daño, los del 19 de septiembre del 85 y 2017. Cabe recordar que nuestro personaje recientemente acertó en los sismos ocurridos en Alaska y Haití, pero el de este último fue el más devastador, teniendo una magnitud de 7.2 grados y causando la muerte de más de 1,200 personas.
Aquí les pongo los sismos. Aquí busqué en la base de datos del Servicio Sismológico Nacional los sismos más recientes, más grandes, y hay uno en 2020 hubo uno de 7.4 que ocurrió en Chiapas, y en 2021 pues tenemos este del 7 de septiembre que ocurrió en Guerrero y fue de 7.1. Aquí ya nos advertían de tantos muertos que íbamos a tener. Siempre será lamentable que perdamos una sola vida, pero este tipo de mensajes que no tienen ningún fundamento más que las cuestiones externas y pues no sé si la imaginación de alguien que puede ver el futuro, pues no, lamentablemente creo que aquí algo pasó. Bueno, todavía no se acaba septiembre, ¿verdad? Quedan 7 días. Y entonces los sismos solo sirven para espantar. No. De hecho, pues esta es una imagen donde tenemos que a ustedes seguramente no les va a decir nada, pero para los que estamos involucrados en ciencias de la Tierra, sí nos dice mucho. Nosotros, una vez que nosotros, cada puntito de estos corresponde a una estación y el centro de la esfera corresponde al epicentro de donde ocurrió el sismo. Entonces, todos quisiéramos tener esta belleza, estaciones alrededor del epicentro, muchas estaciones, y nos habla de la distancia en la que se encuentran estos eventos. Entonces, con esto nosotros, modelando las ondas, podemos conocer cuál es el plano de falla donde ocurrió el sismo y cuál es su plano auxiliar. Este plano de falla corresponde con esta bonita figura que hicieron los geólogos estructurales, etcétera, muchos profesionales, y que nos pueden decir cuál es la falla, con mayor probabilidad, cuál es la falla que se movió, a qué profundidad, qué tamaño máximo puede alcanzar, y a partir de ello nosotros podemos construir escenarios en los cuales podríamos estimar cuáles serían los efectos probables y por consecuencia proporcionar esta información a los ingenieros en sismología, a los ingenieros civiles y sobre todo a nuestros compañeros de protección civil para poder construir escenarios de mitigación del impacto de estos fenómenos, de evacuación, etcétera. Entonces, aquí cada puntito nuevamente en la parte inferior izquierda corresponde el punto más grande al evento principal, y todos estos puntitos más pequeños corresponden a todo lo que se conoce como las réplicas o aftershocks, y que coinciden muy bien con la ubicación de la falla que es esta de San Andrés. Aquí, curiosamente, pareciera que no coincide este evento principal con dicha falla, pero esto es una proyección en superficie. Además de que en sismología también tenemos muchos errores. Lo que hacemos nosotros son estimaciones, nunca encontramos valores definitivos. Aquí tenemos otra vista. Esta es una vista lateral de dónde ocurrió el sismo, y la línea negra corresponde, todas las líneas negras corresponden a las fallas, y aquí se ve perfectamente que sí coincide el evento principal con este evento. Entonces, bueno, pues para eso sirven los sismógrafos, los sismogramas, las estaciones sísmicas y los sismólogos. Y por cierto, aquí cabe aclarar que pues, la falla de San Andrés no pasa por ningún lugar del interior de México. La falla de San Andrés nace en la frontera entre México y Estados Unidos, y de ahí se propaga hacia el norte, casi en los límites con Canadá. Y bueno, entonces, pues podemos decir que qué bueno que en el centro y norte del país no tiembla, ¿no? Ya casi voy a terminar, no se preocupen. Y bueno, en eso estábamos. Aquí esta imagen que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda corresponde a una falla geológica, a una fotografía tomada, aquí está el ingeniero Urbina en 1913, de un reconocimiento que él hizo de un evento que ocurrió en 1912 en Acambay.
y a 80 kilómetros de la ciudad de Querétaro, de un sismo de magnitud 6.7, 6.9 aproximadamente. Y bueno, en eso estábamos. Este es un sismicidad, cada puntito corresponde, aquí sí están por magnitud, a diferentes sismos que han ocurrido a lo largo de, quise reflejar aquí los sismos que han ocurrido en la Sierra Madre Oriental. Aquí hemos estado trabajando durante varios años con mis compañeros geólogos, Ángel Nieto, Susana Lanís, y en otras partes alrededor de aquí también en Querétaro. Y en eso estábamos probando nuestra reciente red. Durante mucho tiempo habíamos estado monitoreando con redes temporales y estos globitos verdes corresponden a estaciones de nuestra red permanente y todos estos puntos en rojo corresponden a la sismicidad únicamente del mes de agosto de este año. Entonces aquí estábamos divertidos, viendo si eran factibles o no, si estábamos bien o no, cuando de repente, ¡pum!, encontramos que a principio de mes registramos todas estas cosas aquí en nuestra red, una serie de eventos a aproximadamente 150, 180 kilómetros, depende de la posición de nuestras estaciones, al noroeste de Querétaro. Y corresponden a una secuencia sísmica de varios eventos. Aquí nosotros con nuestra red lo pusimos en 4.8, la red del servicio sismológico le asignó una magnitud de 4.6, nosotros todavía estamos depurando el modelo que utilizamos para localizar muchas cosas, pero pues estos eventos además se sintieron en Querétaro, principalmente en la parte del semidesierto queretano. Aquí ustedes pueden ver las señales. Y bueno, pues aquí pues estábamos muy contentos, no porque ocurrieran los sismos, sino porque pudimos detectar con muy buena calidad esta serie de eventos que ocurrieron principalmente el 4 y 5 4, 5 y un poco el 6 de septiembre, y que hasta la semana pasada ya había habido aproximadamente 50 eventos. Y bueno, no nos reponíamos de esto cuando de repente bueno, esta es otra imagen, perdón. Esto es un helicorder, o sea, 24 horas de registro en las diferentes estaciones. Este es en Landa de Matamoros, este es en Jalpan, este es en Pinal de Amoles, en Arroyo Seco, y en todos pueden ver ustedes que estos eventos son prácticamente los mismos. Estos 4 que ven ustedes aquí, y todos estos eventos son los que ocurrieron en Guanajuato. Recientemente, hace unos días, instalamos aparatos más cercanos para poder registrar la actividad local. Esto lo hicimos con mi compañero, el doctor Víctor Márquez, y con autoridades de protección civil de San Luis Potosí. Y en eso estábamos cuando de repente pues, nos llega otro evento. El 7 de septiembre ocurre un sismo de magnitud 7 en las costas de Guerrero, 17 kilómetros aproximadamente al norte del puerto de Acapulco, y que sentimos perfectamente aquí. Este es un registro en el centro de Querétaro. Y bueno, el evento se sintió también nuevamente en el semidesierto y en varias colonias del municipio de Querétaro y de Pedro Escobedo también. Así que, bueno, pues nos fue muy bien registrar estos eventos, estamos analizando esta información y bueno, pues aquí llegamos a dos cosas: lo que la sociedad quiere y lo que nosotros podemos hacer. La sociedad quiere y le gusta creer más en la predicción. No importa lo que digamos, no importa cuáles sean las bases, con que digamos qué día y hora va a ocurrir, con eso mucho de la sociedad se contenta. Pero la pregunta es, ¿la predicción verdaderamente sirve para algo? Porque nosotros lo que podamos hacer, mientras la sociedad espera esto, que demos
una información en una cuestión de minutos o de horas con un 100% de probabilidad, de certeza, y que digamos día y hora dónde va a ocurrir el sismo, lo que podemos hacer nosotros es que la probabilidad es muy baja y además hay una gran dispersión en los datos. Entonces damos cifras aproximadas y también podemos caracterizar en qué zona es probable que puedan ocurrir esos eventos, etcétera. Pero pues al menos me voy a regresar un poquito en esta imagen que nosotros vemos aquí. La persona que hizo su predicción pues no dijo exactamente en qué lugar, nada más dijo México, septiembre, no dio ubicación geográfica, no dio día, no dio hora, y sin embargo se le presta mucha atención. Entonces, aquí la pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿la predicción verdaderamente sirve para algo? ¿Qué cambiaría en el comportamiento del ser humano? ¿Acaso eso significa que sabríamos cómo evacuar el lugar en el que nos encontramos? ¿Verdaderamente nos prepararíamos como tal? No estoy tan seguro de ello. Creo que necesitamos la información que nos proporciona la ciencia y también encontrar mejores formas de mitigar estos efectos. Pero jugarle a las cartas con este tipo de cosas, no estoy tan seguro que verdaderamente sirviera. Y entonces, bueno, pues los dejo con esto. Los sismos no se pueden predecir. Los sismos no dependen de los dados ni de las cartas. Y bueno, pues solamente nosotros podemos creer en lo que vemos, en los datos que tenemos y en esta información que nos dan estos sismógrafos que tenemos en todo el país y que compartimos entre diferentes, compartimos datos dependiendo de dónde ha sido mejor registrada la información. Y hasta aquí pues está mi participación. Muchas gracias por haber asistido a este evento. Muchas gracias, Juan Martín, por la charla. Bueno, queda abierto el espacio para preguntas y comentarios. Por lo pronto, aquí en Zoom no hay preguntas, comentarios. No sé si Liliana en YouTube tenga algún comentario o pregunta. Hola, no, todavía no. Igual y apenas está terminando la transmisión porque va con un ligero desfase. Bueno, esperemos un instante para ver si ese desfase nos permite tener algún comentario. Mientras tanto, Juan Martín, ¿qué se necesita para hacer una red sísmica más robusta, más completa? Obviamente recursos, pero no solo recursos, apoyo de las instancias locales, estatales y demás. ¿No hay voluntad en ese sentido de los estados para sumarse a esta red? Pues lo podremos resumir en que lo que hay es desconocimiento. Y mientras no conozcan este tipo de información y que crean que esos datos son reales, la gente no se va a convencer. También, efectivamente, pues sale más redituable una campaña política que poner una red sísmica. Sin embargo, hay gobiernos que están, bueno, no gobiernos, sino elementos de la sociedad que están participando, que están siendo sensibles a esto. Yo, por ejemplo, quiero reconocer aquí que durante mucho tiempo el proyecto de la red sísmica en Querétaro estuvo parado, hubo varios esfuerzos a lo largo del tiempo y pues no fue sino con la participación de la ENES Juriquilla, primer punto, que nos permitió cambiar la estación de Juriquilla a Tequisquiapan, a un lugar más estable. Y después, gracias a la intervención de nuestra directora, la doctora Lucía Cápara, frente a diferentes organismos, pues tuvimos el apoyo del CONCITEC, quien recibió recursos del IEEQ de Querétaro y nos permitió construir 3 casetas y media. Y luego con un segundo apoyo del CONCITEC logramos conectar todas las estaciones.
Evidentemente sería ideal que tuviéramos una estación por municipio, que todo estuviera conectado, que tuviéramos la infraestructura necesaria en cuanto a almacenamiento, transmisión, etcétera. Pero poco a poco hay alguien que se va dando cuenta. También en este evento nos apoyó la UCEBEC permitiéndonos tener dos estaciones en dos de sus planteles, particulares también, que desde hace años nos apoyan y también tenemos en sus predios. Creo que conforme se vaya difundiendo esta información y sobre todo que vayan viendo los resultados, será más sensible la sociedad a este tipo de cosas y quizá los gobiernos reaccionen. A partir de la sismicidad, bueno, pues ha habido un movimiento, la sismicidad de hace unos días en Guanajuato, ha habido un movimiento por tratar de establecer una red sísmica, no sé si vaya a funcionar. En el estado de San Luis Potosí, pues lentamente pues va funcionando una red sísmica que habíamos diseñado desde 2004. La red de Nuevo León también va creciendo poco a poco. Ya son varios, ha dado muy buenos resultados allá el doctor Montalvo. En fin, y ya estamos en planes de poder instalar más estaciones, tanto en Querétaro como en otros estados, junto con Víctor Márquez, para poder mejorar la cobertura, la descripción. En fin, se está haciendo un esfuerzo, pero sí se necesita un apoyo, no es sencillo. Pero bueno, vamos a seguir intentándole. Y siempre tarda mucho, pero sí hay alguien que por ahí de repente siente que sí amerita apoyar estos trabajos. Muy bien, Juan Martín. Susana Lanís pregunta, ¿puedes comentar de los términos trepidatorio y ondulatorio? Sí, esa es parte del folclore mexicano. Cuando no existían redes sísmicas, pues los encargados de hacer las relatorías de los eventos que ocurrían en el país, pues normalmente eran los frailes. Entonces no tenían elementos para hacerlo y pues cuantificaban el tiempo con rezos, decían tal evento duró tantos Padres Nuestros y tantos Aves Marías, y además acuñaron los términos de trepidatorio y oscilatorio. Entonces decían que un sismo había sido con características trepidatorio y otro en otro lugar para el mismo sismo le llamaban ondulatorio, pero son términos que lamentablemente incluso por ahí algunos profesionales han mantenido, no existen como tal. Lo que refleja eso es el paso de las ondas. Entonces la pregunta es muy buena, lo cual agradezco a mi querida Susana Lanís. De repente pasa un tipo de ondas que son las ondas de Rayleigh y hacen que el movimiento sea principalmente en la dirección vertical, y al poco tiempo pasan las ondas de Love, que ambas son superficiales, son las que más percibe el ser humano, y entonces el subsuelo se mueve lateralmente. Entonces no hay sismos trepidatorios, ni oscilatorios, ni ondulatorios, ni nada de eso. Son definiciones folclóricas que principalmente se utilizan en México. Esperemos que ya los periodistas ya no las utilicen, por favor. Cada vez sí la veo menos esa palabra, pero lamentablemente todavía se sigue utilizando. Muy bien, Liliana, no sé si hay comentarios en YouTube. No hay por ahora, pero justamente ahora que menciona el doctor, había estado llegando una pregunta a la página de Facebook del centro, donde decían que si con la red sísmica actual que se monitorea aquí desde el CEGEO, etcétera, se podría saber la magnitud de lo que se sintió recientemente en la ciudad de Querétaro. Sí, definitivamente sí, para eso son los aparatos. Cualquier evento de hecho, nosotros, los sistemas que tenemos son semiautomáticos, todavía se están depurando, los tenemos que educar,
pero efectivamente una vez que llega la información, los algoritmos hacen un cálculo y nos dan un valor aproximado. Recordemos que entre más rápido se dé la información, pues hay una mayor incertidumbre, por eso en algunos lugares luego se corrigen cuando ya se tiene la información completa, pero eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer, que luego también hay confusión, es que algunas personas piensan que por haber una red sísmica, pues ya vamos a contar con una alerta sísmica. Son conceptos completamente diferentes y la red sísmica que nosotros estamos estableciendo no está diseñada para esas funciones. Gracias. Muy bien, parece que no hay más preguntas ni comentarios. Agradecerte, Juan Martín, por esta charla tan interesante, como siempre, sobre los sismos y toda esta charlatanería que hay alrededor de ellos. Y nos aclaras mucha información. Muchas gracias por tu participación y agradecemos que nos acompañen en esta charla del mes de septiembre del Centro de Geociencias. Los esperamos en la próxima. Gracias.